para que grabe. Pongo allá. Tiene el cursor, ¿verdad? ¿Lo tienen que haber prendido o apagado? A ver. Cuando vemos la parte del tronco encefálico, tenemos que el tronco encefálico pues tiene tres grandes piezas, ¿no? El bulbo, puente y mesencéfalo, ¿no? Y que cada uno de estos tiene relación con las pares craneales, tiene relación con las arterias, ¿no? Entonces, vamos a ir desde lo más sencillo, ¿no? Cuando hablamos de las separaciones de lo que es el tronco encefálico, hay ciertos surcos que toman el nombre de las estructuras adyacentes. Por ejemplo, tenemos aquí el número 1, que es el surco bulbo-protuberancial, que es esto que está aquí. Aquí en el centro, este punto, que es parte del sistema ventricular, es el agujero ciego. Este surco que se encuentra entre las dos pirámides es el surco medio anterior. Aquí, lo que siempre les voy preguntando, ya corresponde como tal a la defusación motora o la defusación de las pirámides. ¿Qué sería esta parte de acá abajo entonces? Médula espinal. Sí, ya sería la médula espinal, ¿verdad? Para que puedan ganarse los puntos, alcen la mano, yo les haga responder, ¿ya? Okay. Entonces esta parte de acá abajo ya sería médula espinal, ¿no? Entonces, vamos acá. Esto que está aquí, que en teoría se ven esos especímenes, es la oliva vulvar. La oliva vulvar es la representación del complejo olivar, ¿no? ¿Alguien sabe la función del complejo olivar? Todavía no lo veo. Sí, pero la función. Más como que la vía es esa, pero ¿qué hace? ¿Para qué sirve? Para la propiocepción inconsciente. No tanto, esos son los espinos cerebelosos. ¿No? Son para los movimientos aprendidos, los movimientos autónomos aprendidos. Por ejemplo, cuando tú aprendes a manejar un carro, al inicio obviamente no sabes, pero ya después vas haciendo movimientos de manera automática, como lo que le dicen memoria muscular, que hace ciertos movimientos de manera involuntaria. Eso es la función del complejo olivar, ¿ya? Es el procesamiento de los movimientos aprendidos. Como, por ejemplo, a veces escribir tu nombre es un movimiento aprendido, tú lo haces de manera sin verlo, ya manejar, ese tipo de cosas son movimientos que ya los vas procesando y se hacen de esa manera, ¿no? Entonces aquí tienes la oliva vulvar. Adelante de la oliva vulvar tenemos el surco preolivar, que es adelante de la oliva, y por detrás tenemos el surco retroolivar, ¿no? En el surco preolivar tenemos la emergencia del 12º par craneal, y en el retroolivar tenemos la emergencia del 11, 10 y 9, ¿no? Ya que hablamos acá, ¿no? Tenemos en el surco bulbo protuberancial que teníamos aquí. ¿Qué pares craneales llevan aquí? El trigémino, el sexto, séptimo. ¿Dónde? No, surco bulbo protuberancial. El 6, 7 y 8. ¿no? Y aparte del 7 está el accesorio del séptimo, que es el nervio intermediario de Reich. ¿Ya? Entonces 6, 7 y 8. Porque el quinto está acá arriba, que es la emergencia del trigémino. Y esta es la rama motora y la rama sensitiva. ¿Ya? Ok, sigamos. Acá tenemos, como dijimos, surco proolivar, surco retroolivar, y esta cosita que está aquí se le llama el ángulo bulbo protuberancial. ¿Ya? Esto que está aquí. En teoría eso se llama ángulo bulbo protuberancial, ángulo bulbo protuberancial o continuo cuando está en la parte del cerebelo. Si no está en la parte del cerebelo cambia el nombre, pero no es necesario que tengan esa idea, ¿no? Simplemente de que el ángulo pontocerebeloso. ¿Ya? ¿Por qué es importante ese ángulo? Porque aquí a veces hay lo que son la emergencia de ciertos tumores, particularmente el neurinoma acústico, que es un tumor del nervio vestibular. ¿Ya? Entonces el tumor del nervio vestibular que tiene signo de Romberg, alteraciones de balance, nistagmo, alteraciones de la audición. ¿Ya? En este surco. Okay. Ahí vamos para acá, tenemos la cosita supraolivar que no se ve macroscópicamente. Tenemos la superficie basilar, que es por donde pasa la arteria basilar.
Toda esta es la cara ventral, ¿no? No se olviden. Cara ventral, Doctor, ¿qué nervio había dicho? ¿cuál? Por Vestibular. el neuroma acústico. Vestibular. Doctor, disculpe, es que otra vez cuando toca poner eso, vamos a poner después de... Tranquilo. Es que las últimas veces han hecho exposiciones muy cortas, entonces como son exposiciones muy cortas, yo prefiero darles primero la clase y retomen ya después. Igual no se prestan atención entre ustedes. ¿Para qué? Bueno, entonces, aquí tenemos la superficie de la bacila, ¿no? De ahí, ¿qué era esto? Cosita interpeduncular. Tenemos aquí la emergencia. La emergencia que está acá, no le prestan atención a este tercer. Este que está acá es el surco ponto mesencefálico, que corresponde al 14, ya que es la entre puente y mesencéfalo, y el 16 que es la superficie perforada posterior, ¿ya? Que es esta parte que está acá arriba, y esto que está aquí, que son estas dos bolitas, estos son los cuerpos mamilares, que son lo mismo que está por aquí. Y esto que está aquí, ¿alguien sabe qué es esto que está aquí? ¿Quién lo dijo primero? ¿La glándula te dice? No. No. ¿De qué? ¿Apellido? Asumo que eres la espinosa de 4 puntos de las pasadas. El hipodíbulo de la glándula hipófisis, ¿no? Recuerden que la hipófisis tiene bastante relación anatómica con el tracto óptico y aquí particularmente el que es más abajo, ¿no? ¿Preguntas ahí? ¿No? Ok. Vamos ahora al resto de... Aquí estamos en la cara dorsal. Tenemos desde más abajo, de nuevo, el surco medio posterior, que es todo esto que está aquí. ¿Ya? Aquí, en este núcleo, realmente este núcleo, macroscópicamente no lo alcanzan a ver, pero bueno. Este es el núcleo de Gol. Teóricamente al lado debería estar el núcleo de Burdash, que debería estar más acá, en esta zona por acá. Tienes el surco medio, el surco intermedio posterior, que es por donde pasan las arterias finales posteriores, ¿no? Ya, aunque en esta zona ya comienzan a volverse las arterias vertebrales y más adelante forman la bacila, ¿no? De acá tenemos el resto de tubérculos. Y en toda esta zona de acá corresponde al cuarto ventrículo, ¿no? Ten en cuenta que estos son los pedúnculos. Tienes el pedúnculo cerebeloso, el pedúnculo cerebeloso superior, medio e inferior. Toda esta zona de aquí es el cuarto ventrículo. Esto está pegado a la parte del cerebro, ¿no? Acá están los tubérculos cuadrigeminales, superiores e inferiores. ¿Ya? Y acá ya viene lo que es la parte del diencéfalo, ¿no? ¿Qué sería esta estructura grande? Calma, apellido. ¿Ya? Entonces, eso de manera general en la cara ventral, ¿no? De ahí, como pueden ver, hay una gran cantidad de estructuras, sin embargo, eso realmente no se evidencia. Y de manera general, lo que es importante es que tengan en cuenta pues, las estructuras más grandes, ¿no? Por ejemplo, aquí, en el ápex se encuentra lo que es la válvula de Liusens o velo medular superior. En el velo medular superior, ¿qué pasa en el velo medular superior? ¿Perdón? ¿Qué le pasa? Ahí nace. Ahí nace, seguro. No nace. Se despuso. Nace en el núcleo. Eso no es el núcleo. ¿Qué dijo se despuso? Apellido. Koala. Apellido tuyo es qué?
El arco, no. Las. ¿Ya? El patético tronclear se decusa en el velo nodular superior. Ya hay una fichita, de hecho, ya más adelante tenemos una ficha que tiene como forma no solo tanto, es como las mariquitas, así como un insecto. Una forma particular, porque se nota el velo nodular. ¿Ya? Entonces aquí tienes el velo medular, tienes el frenillo de la válvula de Gusen, y de ahí tienes el resto de las estructuras, ¿no? Que son un poquito menos evidentes, por decirte, mira, aquí 14, esto dicen que es el trígono del barro. Literalmente puede ser cualquier otra cosa. Igual, ¿no? De ahí también sí sería importante lo que es la eminencia teres, que está en esta zona de aquí. La eminencia teres es la emergencia del nervio facial. Este sí es importante porque hay un corte, particularmente a nivel de tronco, que se llama eminencia teres, que es donde está la rodilla del nervio facial rodeando el núcleo del sexto palo. ¿Ya? Entonces, eso, teoría es la eminencia teres, ¿no? Pero ahí es difícil diferenciar. De acá, la parte del encéfalo, eso creo que se les mostré la vez pasada, ¿verdad? Sí, les mostré esa parte del tronco, ¿no? Bueno, igual, como les digo, están ahí, lo podemos sacar si nos lo quieren volver a ver, ¿ya? Pero en este corte transversal del encéfalo sí es importante ciertas cosas, ¿no? Primero, lo que les acabo de tomar, pedúnculo mesencefálico o pedúnculo cerebral, sustancia negra. Eso porque debe ser sustancia gris. Sustancia negra, aquí están teóricamente los núcleos rojos, el acueducto cerebral y acá adelante los colículos, ¿no? Hipotéticamente aquí hay tres tipos de fibras que son las fibras fronto-parieto-occipitales, son las fibras del tracto del córtico espinal lateral, independientemente pedúnculo cerebral o pedúnculo mesencefálico, ¿no? Ya, alrededor de esto está lo que es la sustancia gris periacueductal. Y si ponen me acuerdo tanto que te dicen, si pones el pincho en cualquier otro lado del mesencéfalo, que no es las cosas que tú sabes, calota mesencefálica. ¿Ya? Ok. ¿Está claro hasta ahí? Núcleos rojos, pedúnculos cerebrales, este es el cuerpo geniculado lateral, medial, folículos, acueducto cerebral, sustancia gris, acá tienes, como les digo, sustancia gris, que es todo esto, núcleo rojo, calota mesencefálica, que es toda esta zona de acá, lo que no es los pinchos particulares. Y bueno, eso ya tienes lo que es la parte del cerebro, ¿no? ¿Preguntas hasta ahí? Ok, ahora vamos a ver un poco más de la parte de la función. Ya sabemos como que la parte anatómica, ahora es importante la función, ¿no? Ya, acueducto cerebral, ya sabemos que es parte de lo que es el sistema del sistema ventricular. La sustancia negra, es importante estas fibras porque son las que producen lo que es la dopamina. La deficiencia de dopamina está relacionada a la enfermedad de Parkinson. Ya se llama sustancia negra por la coloración. La coloración la dopamina le da esta coloración negriza y también tiene relación con lo que son las vías nigroestriatales. Nigro porque viene de la sustancia negra y estriatales porque va al cuerpo estriado. El cuerpo estriado son parte de los núcleos, que es la combinación del núcleo caudado y lo que son el globo pálido y el cutáneo, ya porque forman estas estriaciones y se les denomina de esa manera. Pero tiene relación con la parte dopaminérgica, ¿ya? De ahí el núcleo rojo también tiene bastante importancia en lo que es la función motora, porque el núcleo rojo, de ahí es que nace el fascículo rubroespinal, que es un fascículo descendente, ¿ya? Que el fascículo rubroespinal, ¿qué función tiene? ¿Extensores o flexores? Flexionar o doble. Flexores. ¿Ya? El rubro espinal son flexores, el vestíbulo espinal son los extensores. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta eso. De ahí, ¿por qué es importante este núcleo rojo? Porque hay dos tipos de lesiones cerebrales. Hay lesiones cerebrales por encima del núcleo rojo y por debajo del núcleo rojo. Las que son por encima del núcleo rojo se llaman lesiones de decorticación y las lesiones que son por debajo del núcleo rojo se llaman de descerebración.
Las lesiones de la decorticación son en las cortezas, son encima del núcleo rojo, por lo tanto no afectan el núcleo rojo. ¿Ya? Y como pueden ver, como no afecta el núcleo rojo, todo el sistema, o sea, siempre tienen que pensar que estos sistemas de fuerza son una balanza, flexores y extensores. Núcleo rojo, flexores. Corteza, extensores. Si se daña la corteza, el núcleo rojo está indemne y está, como por así decirlo, más fuerte, para que se recuerde. Como está más fuerte, va a ejercer esa función. Entonces, a esto se le denomina posición de decorticación, que es flexores. ¿Okay? Y si se daña lo que es el tronco, particularmente el núcleo rojo, va a dar la posición de descerebración, que es cuando el paciente ya no flexiona. ¿Okay? Ahí ya se perdió el núcleo rojo, ya no hay flexión. ¿Y cuál es peor? ¿Decorticación o descerebración? Descerebración. Porque el tronco, las lesiones del tronco encefálico son mucho más mortales. Intenta operar esa cosa así chiquitita envuelta en todo el cerebro. Llegar hasta lo que es la parte de la fosa posterior es bien complicado en una cirugía. Por ejemplo, un neurinoma acústico que les mencionaba del nervio vestibular, que está en la fosa posterior, esas cirugías suelen durar 12, 14 horas, porque es sumamente complicado acceder a la fosa posterior. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si quieres entrar por acá, tienes que pasar el cerebelo, no puedes dañar el cerebelo. Si quieres entrar por acá arriba, tienes que pasar por todo el cerebro, no puedes pasar por el cerebro. Entonces la parte del tronco está bastante protegida con las zonas adyacentes y es difícil acceder a eso. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Ya, de ahí vamos a ver parte de los síndromes. Los síndromes teóricamente los tendríamos que ver en la parte macroscópica, los vamos a ver al final. Pero sí me gusta tener la relación con la macroscopía porque aquí es cuando relacionan los tractos, la ubicación con la función. Entonces, vamos desde el primer síndrome. Vamos con el síndrome vulvar. El síndrome vulvar, el primero que vamos a ver es el síndrome de Dejerin. El síndrome de Dejerin es cuando está afectado la parte ventral del bulbo. ¿Ya? Entonces aquí el síndrome de Dejerin lo que está afectado es la pirámide vulvar y la emergencia del tercer páramo. Son las síndromes.
tenemos síndrome de Dejerin, ¿no? En el síndrome de Dejerin, como pueden ver, está afectado lo que es la pirámide vulvar, que es parte del tracto córtico espinal, y también tenemos afectado la emergencia del hipogloso, ¿no? Entonces, en este caso, lo que vamos a tener clínicamente es hemiplegia brachioplural contralateral respecto de la cara, ¿no? Sí les explicaron esa parte de las alteraciones de los tractos córticos espinales, ¿no? Bueno, cuando tienen lesiones en el bulbo, en el tronco, generalmente la cara no está afectada. ¿Ya? Hay un solo lugar donde tienen una hemiparesia o hemiplegia facio-brachioplural, o sea que incluye la cara, y esa zona es solamente en la cápsula interna. ¿Ya? El único lugar, así, en algún momento cuando lleguen a neurología, recuerden que el único lugar donde hay hemiplegia facio-brachioplural es en la cápsula interna. De ahí para abajo es solamente brachioplural y puede ser de predominio braquial o predominio plural. ¿Ok? Pero facio-brachioplural solo en cápsula interna. Entonces, aquí, como pueden ver en el síndrome de Dejerin, hay una hemiplegia brachioplural, se respeta la cara y tiene una lesión del hipogloso, por lo cual puede haber todas las manifestaciones que vimos del hipogloso, ¿no? Atrofia, desviación de la lengua hacia el mismo lado, ya puede haber fasciculaciones, parálisis de la lengua, etc., ¿no? Entonces, esto de Dejerin. Acá tenemos un síndrome combinado, que es el síndrome de Abelis. Aquí básicamente se afecta también pirámide vulvar, se afecta el nervio, en este caso se afecta también parte del nervio vago, se afecta el nervio glosofaringeo y teóricamente no se afecta lo que es la parte del hipogloso. Sin embargo, hay síndromes que los mezclan y se pueden afectar antes, ¿no? Pero bueno, importante saber las lesiones. Nervio vago, recordemos que hace el nervio vago, disfonía y la deglución, ¿no? Cuando hay una afectación del nervio vago, ¿qué va a haber? Disfonía y disfagia. ¿Ya? Hay lesión del nervio glosofaringeo, aquí lo que va a haber es una hemiveloplegia. Recuerden el signo que les mencioné, el signo de la cortina de Werner, que es cuando se lesiona el nervio glosofaringeo. En este caso puede haber ese signo, ¿ya? Que es cuando hay una parálisis de la mitad del velo del paladar. Y núcleo en vivo, que es parte de lo que es el nervio facial, perdón, del nervio vago, asimismo disfonía y disfagia. Tenemos el de acá, que es el síndrome de Schmidt. El síndrome de Schmidt es lo mismo que el síndrome de... Voy a pasar la descripción. Todo le ha pasado, de hecho, en ese Teams debería estar todo. Si no les ha pasado algo, déjenme saber para subir. ¿Ya? El síndrome de Schmidt es lo mismo que el síndrome de Abelis, pero también está afectado el nervio espinal del accesorio. ¿Ya? Aquí lo que va a haber es también parálisis del trapecio y del esternocleidomastoides, ¿no? Entonces es una lesión un poquito más extensa. ¿Recuerdan cuando les mostré en la macroscopía donde supuestamente está el triángulo del vago y al lado en teoría están los pares craneales? Ya, teóricamente sería ahí más o menos esa lesión. De acá tenemos el síndrome de Jackson, que es lo mismo que el síndrome de Schmidt asociado con el hipogloso, que es este de acá, y el fascículo o núcleo del trigémino espinal, que es esta zona acá. Entonces, es un síndrome de Schmidt, lo mismo, asociado a una parálisis del hipogloso, lo que ya hemos mencionado, parálisis de la lengua, y tenemos lesionado parte del fascículo o núcleo del trigémino espinal, por lo cual va a haber una disminución de la sensación de la carne. ¿Ya? En el acá tenemos el síndrome vulvar medial, está afectada la pirámide, la emergencia del hipogloso y recuerden esta zona aquí que era el menisco medio. Entonces, ¿qué vamos a tener? Hemianestesia brachioplural contralateral, o sea, pérdida del tacto crítico, pérdida de la presión consciente, o sea, pérdida del BTP, básicamente, ¿no? Acá ya comenzamos a subir, este ya es parte del bulbo abierto, este es característico, este sí es importante que quiero que lo recalque. Aquí tenemos el síndrome de Wallenberg. El síndrome de Wallenberg es muy muy importante porque este sí tiene relación con las arterias. ¿Ya? ¿Alguien sabe cuál es la arteria relacionada al síndrome de Wallenberg? La vertebral. No. O sea, es una rama. Arteria cerebelosa posterior. ¿Cuál? Arteria cerebelosa posterior. AICA. Sí, AICA. La AICA es generalmente la que causa el síndrome de Wallenberg, ya que es una rama de las vertebrales. Entonces, eso sí es importante porque hay infartos cerebrales que respetan esa área. O sea, literalmente nunca, bueno, no nunca,
Pero es muy raro ver el síndrome de Weber, ver el síndrome de Smith, que el de Abelis, que el de Jackson, etc. Esos son raros porque no respetan un territorio anatómico, pero este sí. Entonces una lesión en la ICA se jodió, Wallenberg. Entonces, Wallenberg, ¿qué tiene? Primero, afecta núcleos vestibulares medio inferior, por lo tanto va a tener problemas en el equilibrio, problemas en la marcha, va a haber vértigo, nistagmus, náuseas y vómitos, ¿no? Esa sería un poquito más la clínica si hubiera sido una afectación vestibular en el caso de la lesión. Afecta el núcleo dorsal del vago y el núcleo ambiguo, entonces ¿qué tenemos? Difonía y disfagia. Murió. Pedúnculo cerebeloso inferior, ¿qué hay? Hemiataxia cerebelosa ipsilateral. Afecta las fibras simpáticas descendentes. Recordemos las fibras simpáticas con la clase anterior que vimos sistema nervioso autónomo. Les mencioné que las fibras simpáticas descienden desde el hipotálamo, ¿no? Entonces estas fibras simpáticas, ¿qué van a causar? Síndrome de Horner ipsilateral. Ya vimos miosis, tosis, anhidrosis. Afecta el fascículo y núcleo del trigémino espinal, por lo cual va a tener termoanalgesia facial ipsilateral. Afecta el menisco espinal, vamos a tener disminución del BTPP contralateral y el fascículo espinotalámico lateral, por lo cual va a haber disminución de la termoanalgesia contralateral. Este es necesario que se lo aprendan. ¿Por qué? Por lo que le estoy diciendo de la relación con la arteria, porque básicamente incluye muchas funciones, o sea, puede presentarse de muchas maneras. ¿Ya? No duden que eso va a la lección o al examen. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Ok. De ahí tenemos el siguiente síndrome, que es el síndrome de Babinski-Neviot. El síndrome de Babinski-Neviot así mismo es raro, no respeta un territorio vascular, pero es parecido al síndrome de Wallenberg. Tiene núcleos vestibulares medio inferior, tiene vago, tiene pedúnculo cerebeloso, tiene los fascículos, pero aparte tiene el complejo olivar inferior, ¿no? ¿Ya qué dijimos del complejo olivar? Sirve para los movimientos ya aprendidos, por lo cual la función de memoria del movimiento está disminuida. Por ejemplo, te olvidaste de cómo meter cambios, te olvidaste, no sé, lavarte los dientes, como que ese tipo de movimientos aprendidos que ya lo haces de manera sí, robótica, podría decir, predeterminada, ¿ya? Entonces, aquí, esto que está aquí es el complejo olivar, ¿no? ¿Sí han visto eso en microscopía o todavía no? Bueno, esta cosita que está aquí, no sé si la alcanzan a ver bien. Esto es el complejo olivar. Ya, ¿sí que tiene como una cosita así? Ya, eso es el complejo olivar. Súper grande. Y se recuerdan, pues no, esta es la pirámide y atrásito estaba la oliva, como les mencioné en la macroscopía. Ahí, bueno, Villard-Goblet. Bueno, ustedes no conocieron al doctor Félix, él antes daba clases de neuroanatomía. Y me acuerdo tanto que la mnemotecnia para enseñar esto, decir Villard-Goblet, era decir bla 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 bla, así literalmente. Y lo tomó en el examen. ¿Ustedes creen que uno se acuerda cómo escribir Villard-Goblet? No se escribió el bla 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 bla. Así que apréndanse ese nombre, Villard-Goblet. ¿Ya? Villard-Goblet es un síndrome pontino. Este corte que tenemos aquí es el corte a nivel de eminencia teres. A nivel de eminencia teres, ¿qué era la eminencia teres? La emergencia del nervio facial. Particularmente aquí. Si ven esto que está aquí, este es el núcleo del séptimo par. Entonces, este núcleo del séptimo par hace una rodilla rodeando el sexto par y de ahí sale. Entonces, esta es la eminencia teres, el nervio facial, y esa es la rodilla del séptimo par. ¿Ya? Cuando vean microscopía, si es que todavía lo enseñan así, en la microscopía lo característico, creo que todavía ponen lo característico de cada nivel, ¿o no? Pero bueno, lo característico de esta placa es eso, es la rodilla del nervio facial rodeando el núcleo del sexto par. ¿Ya? Esa es la rodilla del séptimo par rodeando el núcleo del sexto par. ¿Ok? Entonces en Villard-Goblet, aquí lo que se encuentra afectado es el fascículo córtico espinal, por lo cual ¿qué vamos a tener? Hemiplegia brachiocrural contralateral sin afectación de la cara. Va a haberse afectado el nervio oculomotor externo, por lo cual que va a haber una parálisis del nervio abducens, puede haber también una oftalmoplegia con estrabismo de qué tipo? Convergente, ¿no? Sexto par convergente, tercer par divergente. Y también se encuentra afectado parte del nervio facial por la emergencia, entonces va a haber parálisis facial periférica ipsilateral. ¿Ya?
Pero noten esto, ¿no? Por ejemplo, les acabo de decir, el único lugar donde hay hemiparesia o hemiplegia facio, braquio, plural es en la cápsula interna. Pero ahorita me podrían decir, pero doctor, nos está diciendo parálisis braquio-crural y parálisis facial. ¿Eso no es una parálisis facio-braquio-crural? ¿Sí o no? O sea, le estoy diciendo cara, brazo y pierna. O sea, hipotéticamente se podría decir facio braquio-crural, pero dense cuenta del lado, que eso es lo importante. En el nervio facial, como todos los pares craneales, es ipsilateral. Entonces, por ejemplo, este es el lado derecho, voy a tener parálisis facial derecha y la hemiplegia brachiocrural es contralateral. Entonces voy a tener hemiplegia brachiocrural izquierda. Entonces no es una hemiplegia facio-brachiocrural, sino que es una hemiplegia brachiocrural contralateral con parálisis facial ipsilateral. ¿Sí se entiende? Entonces, de nuevo, es una ley. El único lugar donde hay hemiparesia o hemiplegia facio brachiocrural completa, o sea, del mismo lado, cápsula interna. No hay por dónde más. ¿Ok? Entonces, Villar Goulet, tienes estas tres características. De ahí tienes el síndrome del fobil inferior, ¿ya? O fobil potino. Si hay un fobil inferior, hay un fobil superior, que es el fobil mesencefálico. Aquí lo que se agrega es la lesión del fascículo longitudinal medial. Entonces, en la lesión del fascículo longitudinal medial, lo que va a haber es una parálisis de la mirada conjugada, ¿ya? Aquí se denomina lo que es la oftalmoplegia internuclear, ¿ya? A nivel del puente está este fascículo, que es el fascículo longitudinal medial. Es muy importante, en neurología lo van a mencionar también más adelante, porque es el causante de la oftalmoplegia internuclear, que está relacionado con ciertas patologías, por ejemplo la esclerosis múltiple, ¿ya? Que es bastante complicada la parte clínica del fascículo longitudinal medial, pero de manera general, piensen que este fascículo longitudinal medial es lo que conecta el tercer, el sexto y el cuarto par. O sea, es lo que regula que los ojos de los dos lados miren hacia el mismo lado y se muevan de la manera correcta. Si les pongo a explicar qué hace cada músculo, por ejemplo, si yo quiero ver a la derecha, ¿qué tiene que hacer este ojo derecho? Jalar así y el de acá debilitarse. Pero el de acá es lo contrario, el medial tiene que ejercer fuerza y el lateral tiene que relajarse. Entonces no lo vean de esa manera, pero tengan en cuenta que el longitudinal medial hace la coordinación de los movimientos extraculares y cuando hay pérdida de esto, generalmente lo que sucede es que primero en el ojo afecto hay nistagmo, porque se descontrolan, por así decirlo, ¿ya? Y hay pérdida de la aducción, o sea, no puede ver hacia adentro. ¿Ya? Esa es una lesión un tanto clínico, lo van a ver un poco más en neurología, pueden leerlo un poquito más. Pero de manera general lo que tienen que saber es parálisis de la mirada. ¿Ya? Hay una alteración de la conjugación horizontal. Voy a mostrarles un video de eso. Ya, miren, esta es una oftalmoplegia internuclear. En este caso, el daño está en el lado izquierdo. En el lado derecho, cuando le pides al paciente que mire hacia el lado derecho, está todo normal. Pero cuando intenta ver hacia el lado izquierdo, este ojo no puede ver hacia el lado izquierdo, es una pérdida de la aducción, o sea, no puede ver hacia adentro. Y el ojo contrario sí puede salir, pero como el ojo contrario no se mueve, comienza a hacer nistagmo, o sea, regresa y regresa y regresa. ¿Ya? Vamos a hacerles un video. ¿Listo?
completamente. Y de este lado, como el otro no puede salir completamente, hay mis saltos. ¿Ya? Básicamente es como que intenta irse, pero dice, acá todavía no llega y se regresa. ¿Ya? Básicamente sí. Solo para que tengan una noción, pero eso en neurología usualmente lo profundizan más, ven un poco más todas las líneas. Y obviamente los horizontales no tienen ningún problema. Ya vamos a ver por qué los horizontales no tienen ningún problema. Okay. ¿Preguntas ahí? ¿No? Ok, vamos con los síndromes mesencefálicos. Acá tenemos síndrome de Weber. El síndrome de Weber tiene dos principales afectaciones: el pedúnculo cerebral, ¿no? Que ya lo hemos visto varias veces, y tiene afectado la emergencia del tercer par craneal. Entonces, ¿qué va a haber aquí? Una hemiplegia brachioplural contralateral con parálisis del tercer par ipsilateral. Recuerden, pares craneales siempre del mismo lado, ¿no? Entonces, ¿qué va a haber aquí en este paciente? Diplopía, estrabismo divergente, puede haber tosis palpebral, ¿no? Y la hemiplegia del lado contralateral. En el de acá, que es el síndrome de Benedict, está afectado en más zonas. Tenemos el tercer par, tenemos afectado el haz corticoespinal, pero también está afectado el menisco medio y el núcleo rojo, ¿no? Sí, bueno, evidentemente el núcleo rojo es la bola roja que está ahí, ¿ya? Como está afectado el núcleo rojo, con parte del pedúnculo cerebeloso superior va a haber hemitemblor en intención, temblor esencial, hemiataxia e hiperextensión, ¿no? Recuerden, el núcleo rojo que hacía, flexores. Si se dañan los flexores, ¿qué quedan? Los extensores, y recuerden que es como una balanza, entonces los extensores comienzan a hacer más función, ¿no? Hiperextensión. Está afectado el menisco medio, va a haber hemianestesia contralateral, parálisis del oculomotor y lo que es la hemiplegia facio-brachioplural. Realmente esos son síndromes un poco más microscópicos, pero los que sí pueden ser como que un poquito más llamativos, por ejemplo el síndrome de Weber es bastante característico, el síndrome de Wallenberg, entonces ya vayan entendiendo una idea de cuál puede salirles. Acá tenemos el síndrome de Cloud. En el síndrome de Cloud está lesionado el núcleo rojo, el nervio oculomotor y el pedúnculo cerebeloso, ¿no? Entonces, ¿qué va a haber? Parálisis del tercer par, hemitemblor en intención, hiperextensión, hemiataxia, pero no hay la debilidad. ¿Ya? Recuerden que la debilidad está dada por los córticos espinales, ¿no? Y tenemos Parinaud, que este sí es característico y este sí es fácil de tomarlo, ¿eh? Parinaud están afectados, ¿qué núcleos serían esos? Los folículos, ¿no? Los folículos superiores, a nivel de los folículos superiores están los núcleos pretectales. Y esos núcleos y folículos superiores tienen como función también la mirada vertical, ¿ya? Oftalmoplegia nuclear, que era parálisis de la mirada horizontal, Parinaud vertical, ¿ya? Entonces tenemos parálisis de la mirada conjugada vertical. Aquí se le denomina parálisis mirada en sol naciente porque el niño tiene la tendencia a tener los ojitos bien abajo y se ven como sol. Ya lo vamos a mostrar una foto, ¿ya? Entonces aquí también puede haber dificultad para la convergencia y acomodación como midriasis. Y ahí tienes la foto típica del síndrome de Parinaud, que es el que no puede ver hacia arriba. También tiene dificultad para caminar y bajar las escaleras. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Ok. A ver, si no hay preguntas, vamos con una lección oral. ¿Qué les parece? A ver. Hay que aprovechar cuando están presencial. Entonces, ya ahorita sí se les puede tomar lección. No es broma. Qué gracioso. No, nadie se por cero. Nadie se por cero. Bueno, a ver, vamos a hacer. No, pero se casó. Va.